Hoy debemos reflexionar como hijos de Jehová quiénes son los ungidos, llamados a ser eclesía por estar fuera del mundo, carne y demonio, sujetos a los mandatos del reino de Jehová. Vivimos en un tiempo donde muchas personas se han desviado de su verdadero propósito, validando positivamente posturas que Jehová llama abominación en las Santas Escrituras. Son los payasos o actores hipócritas carentes de unción que generalmente atacan a la iglesia, porque las iglesias se han convertido en lugar de entretenimiento y superficialidad, fieles a su nombre, que etimológicamente proviene de la raíz griega kirke, que significa círculo, que luego pasa a llamarse circo, lugar de entretenimiento de griegos y romanos. Por esta razón he titulado este mensaje Payaso de Satanás, ungido de Jehová. Continuemos con este mensaje importante para todos ustedes. Bienvenidos a este banquete de vida, preciosos Reyes Santos, en este Shabbat de delicia. Un ungido de Jehová es el que acepta el llamado de la gran comisión hecha por Yeshua en el cumplimiento del servicio de hacer discípulos, en el llamado a vivir como eclesía bajo la disciplina y la cultura del reino. Es el primero que muestra frutos manifestados en el temor de Jehová y las obras de piedad, en obediencia a la unción recibida, lleno de dones y talentos que lo promocionan en el servicio. Por el contrario, quien no posee la unción no es promocionado por ser un payaso o actor hipócrita gobernado por Satanás, aparentando piedad, pero no vive conforme a ella. Por eso es desobediente y rebelde a las instrucciones del Altísimo para su vida. Se congracia con el mundo, la carne y el demonio, aborrece a la eclesía por su conducta justa y piadosa, por ello no es parte de ella. El estándar de la palabra de Jehová nos enseña a diferenciar a uno del otro. Veamos a continuación este mensaje de hoy. Primero vamos a abordar lo que los discípulos y la discusión de la grandeza tenían en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versos del 33 al 37. El capítulo comienza con la transfiguración de Yeshua, demostrando que la intimidad es la relación con Yeshua y su discípulo, da revelación y promoción en el plan de salvación del Padre. Solo el círculo más íntimo, Pedro, Santiago y Juan, fueron escogidos para ver a Yeshua transfigurado, con la presencia de Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, en medio de la gloria de Jehová, envueltos en la nube Shekinah, confirmando la identidad dada en el bautismo a Yeshua con la teofanía del Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh. El Evangelio de hoy comienza cuando pregunta Yeshua a sus discípulos en el verso 33, ¿de qué hablaban por el camino? Dice la Escritura en el verso 34 que los discípulos se quedaron callados porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Después que Yeshua les había dado su propósito, anuncio de su pasión, muerte y resurrección en el verso 31, propósito que no es diferente al de sus discípulos. Los discípulos estaban llenos de sabiduría terrenal, con envidia, rivalidad, desorden, ambición carnal propia del mundo y no centrados en el propósito de morir a sí mismos y a sus propias aspiraciones para servir a su cabeza, como lo viene enseñando el maestro en Marcos capítulo 8 versos del 34 al 35. Negarse a sí mismo para salvar sus vidas. Lo entenderán después de la resurrección del Mesías. Hoy nosotros tenemos completa esa revelación en la palabra de Jehová. Leamos lo que nos dice en los versos del 35 al 37 el propio Yeshua. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo,
Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Yeshua se sentó porque daría una cátedra o enseñanza de poder y revelación, posición que permite al maestro captar la total atención de sus discípulos, que se encuentran levantados a su alrededor. Difiere de las enseñanzas hoy en día, donde el que ministra la palabra está de pie y los que lo reciben están sentados. Ministrar es servir. La palabra que transmite Yeshua es roca invariable, inamovible de cómo funciona el reino. Les da entendimiento a sus discípulos para que obren conforme a lo que se enseña. Quiere quitar el pensamiento fariseico en ellos. Último es echatos en griego y servidor es diáconos también en griego. ¿Qué hay en el mundo? Ambición de poder, riqueza, orgullo, egocentrismo, muerte, desobediencia, rebeldía a quien es la fuente legal, entre otros. Es lo que tienen hoy los payasos o actores hipócritas. ¿Qué hay en el reino? Humildad, pobreza espiritual, sujeción, respeto, vida, obediencia, servicio en amor a Jehová y al prójimo en el cumplimiento de las ordenanzas divinas. Por ello, los ungidos tenemos como prejuicio los 10 mandamientos, 5 que nos enseñan a amar a Jehová sobre todas las cosas y los otros 5 que nos llevan a amar al prójimo. Ya Juan, en su capítulo 4, versos del 20 al 21, nos dice que el que ama cumple sus mandamientos y ama a su hermano. Como consagrados de Jehová, debemos tener un corazón circuncidado para vivir en el temor de Jehová, tomando buenas decisiones para la vida de acuerdo a la teocracia de Jehová, porque es un gobierno único, no hay democracia, producto de la adoración con el espíritu, obediencia con el alma y un servicio manifestado en el cuerpo, porque si hay estima, hay honra, que se manifiesta en actos que atesoramos. Amar a Jehová primero se evidencia en servir hacia arriba. De acuerdo a la cadena de mando, indica sujeción. Yeshua enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros hoy que tiene poder quien se sujeta en la vida espiritual a su autoridad, quien se sacrifica más, está a la cabeza por ser obediente en amor, es discípulo, testigo y apóstol. Eso es lo que vemos hoy, les pregunto. Yeshua toma un niño porque es dependiente completamente de su autoridad, quien le provee todos sus requerimientos: comida, vestido, vivienda y afecto. Lo coloca en medio, mostrando que es Yeshua quien toma al que se humilla por ser obediente a su autoridad y lo promociona para ser su servidor, para llevar su nombre que le da autoridad, poder y fama. Sus pequeños no dependen de cánones humanos, sino de su misión para hacer su voluntad. Puede ser ante los hombres el más pequeño, insignificante o débil, pero por representar a su autoridad es el más grande en el reino. La autoridad es quien lo coloca en posición de preeminencia. Ya Marco, en su capítulo 9, verso 42, Yeshua dice: el que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. En el reino no debemos guiarnos por apariencias externas, como lo hace el mundo, sino por lo interno. El mundo no tiene el estándar de Jehová. Se guía más por lo que es apetecible a los sentidos físicos, obviando los sentidos espirituales. Como hijos de Jehová somos apartados desde el bautismo, consagrados y ungidos como profetas, sacerdotes y reyes para su servicio, con dones y talentos para vivir en el cumplimiento del propósito dado por la cabeza de la eclesía, Yeshua HaMashiach. Preciosos, muchos
malinterpretan el mensaje de colocar al niño en el medio, haciendo ver que todo lo que pida el niño se lo debemos dar. Y así no es. Recordemos que los niños son carnales y hay que educarlos en el espíritu. Yeshua nos habla desde el ámbito espiritual. Por ello, muchos circos actúan como centros de ONG, donde dan comida, bebida, vestido y ayudan es a quien vive en mendicidad, que según la palabra están en maldición por no tener entendimiento, obvian las enseñanzas de Yeshua. Y en Mateo, en su capítulo 25, versos del 31 al 45, cuando nos habla del juicio a las naciones, Yeshua nos enseña que los pequeños son los que viven en la justicia, apegados a los mandatos de Jehová. Son sus ungidos. Jehová llamó a Moisés para encomendarle la tarea de liberar a su pueblo y le dijo que debía presentarse delante del faraón. Según Éxodo 4, Moisés respondió a Jehová: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Te pregunto, ¿hubiésemos escogido a Moisés para una posición de líder cuando era tartamudo y no había circuncidado a su hijo? Ahora veamos a Jeremías en su capítulo 1, versos del 6 al 10. Dice Jeremías: yo exclamé: ay Señor Jehová, ¿cómo podría hablar yo, que soy un muchacho? Y Jehová me contestó: no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Jehová. Entonces Jehová extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Te pregunto, ¿hubieses escogido a Jeremías para una posición de profeta cuando era joven y era sentimental? Ahora vamos a ver a Samuel. Samuel ungió a Saúl como rey por orden de Jehová, pero por ser desobediente el espíritu de Jehová se apartó de él cuando decidió honrarse a sí mismo haciendo su propio parecer. Veamos lo que nos dice Primera de Samuel en su capítulo 15, versos 22 al 23. Entonces Samuel dijo a Jehová: no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de los corderos. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos. Puesto que tú has descartado la orden de Jehová, él te ha descartado como rey. Te pregunto, ¿hubieses escogido a Saúl para una posición de rey por su preciosura o por su hermosura o por su gran tamaño? Pero era idólatra y rebelde a la obediencia de Jehová. Samuel ungió a David. Era un joven pastor insignificante a los ojos del mundo. Su humildad en hacer la voluntad de su autoridad le hizo ser llamado por Jehová para portar su unción. Ungido por Jehová, derrotó a Goliat y se convirtió en un gran rey, demostrando que la verdadera fuerza y grandeza no viene de quién eres, sino a quién representas. ¿Hubieses escogido a David para una posición de rey? Yeshua es Rey de reyes y Señor de señores. Es el Cristo ungido, el Mesías, el profeta, sacerdote y rey ungido por Jehová. No tenía una cara atrayente, no es la figura que vemos en las imágenes que se colocan dentro y fuera de la iglesia hoy, con un rostro afeminado como una figura de Hollywood. Más bien en Isaías, en su capítulo 53, verso 2, nos dice que no tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Hubiésemos escogido a Yeshua para una posición de líder sabiendo eso. Nosotros somos pueblo escogido y real sacerdocio, rescatados por Cristo y a quienes el Señor ha limpiado de pecado para hacer obras buenas. Hay un solo propósito: formar parte del cuerpo de Cristo,
para obedecerlo fielmente y dar frutos de obras buenas, con autoridad y poder, por estar sujeto en humildad a la cabeza. Así como lo dice Yeshua en Lucas capítulo 4, versos del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Preciosos reyes amados, como ungidos llenos de logo y rema, debemos cumplir su mismo propósito, haciendo discípulos para Yeshua, establecido en Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, que es la gran comisión. Y así como nos dice Hechos en su capítulo 10, verso 38, Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. La posición que tenemos no es por cánones humanos, es dada por Jehová porque es su propósito en el plan de salvación para nuestras vidas. No vuelvas a preguntar cuál es la voluntad de Jehová para tu vida. Yo decía que iba a África a evangelizar y el Señor me hizo el llamado para obedecer su palabra y ponerla por obra aquí mismo, parándome la brecha por mis hijas y mis 1000 generaciones de pacto. Y hoy, como discípula de Yeshua, testigo de la grandeza de su amor, le sirvo al Señor con mis hijas por ser obediente a su instrucción, porque se hace su voluntad en los que obedecen en amor. Por eso, yo y mi familia le servimos al Señor. Cuando actuamos de acuerdo al llamado hecho por el Señor, vivimos obedeciendo sus mandatos y poniendo nuestra vida a su servicio, reflejando a la cabeza y enseñando a obedecer a quienes están bajo nuestra cobertura. Somos los primeros y más grandes en el reino. Jehová llama a los más humildes a su servicio y los exalta. ¿Qué sucede entonces? Vamos a ver la segunda parte. Hay una guerra espiritual de Satanás, los impíos contra los justos. Hay guerra espiritual y el consagrado de Jehová, por ser obediente al propósito, provoca oposición por parte de Satanás. Y quienes deben ser sus hermanos planean destruirlo, porque su vida recta es reproche constante a sus pecados, como lo señala Sabiduría en su capítulo 2, verso 12. Al igual que los fariseos en la época de Jesús, los que no portan la unción, que son los payasos o actores hipócritas gobernados por Satanás, se rehúsan a vivir en santidad. Buscan hacer tropezar a quienes son instrumentos de Yeshua en la transmisión del mensaje de salvación, porque enseñan y defienden los límites antiguos establecidos en las Escrituras Sagradas. Vamos a ver los ejemplos. Yeshua en el desierto tuvo oposición de Satanás. ¿Quién quiso probarlo? Tienes que probarme a mí que tú eres el Hijo de Dios. Y lo podemos ver en Mateo, su capítulo 4, versos del 1 al 11. Para Satanás, su mayor placer es hacer que los ungidos de Jehová aborten el propósito para el cual han sido llamados. Yeshua predica en la casa de su madre en Nazaret y una turba quiere empujarlo para lanzarlo por un barranco, como se hace con la cabra Azazel en Yom Kippur. Yeshua, pasando entre ellos, se libró y lo podemos leer en Lucas capítulo 4, versos del 24 al 30. A Yeshua le recriminan, echándole en cara a su padre, como lo vemos en Mateo capítulo 27, versos del 42 al 43. Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo, soy hijo de Dios. Hoy, preciosos, amados, la Iglesia debe vivir la pasión, muerte y resurrección de Yeshua como enviados que poseen su unción y consiguen adversidad, resistencia o rechazo. Así como en la escuela, el mejor estudiante, por ser obediente a su propósito, lleva el odio de los desobedientes que no quieren estudiar o hacer las tareas a tiempo. Por servir en amor a su autoridad, el justo que posee la unción es reconocido por Jehová, pero también por sus adversarios,
los payasos, actores hipócritas, impíos, por los demonios, por los brujos, por los santeros, por los satanistas y espiritistas, quienes quieren darle muerte. No entienden la sabiduría que viene de arriba, como nos lo dice Sabiduría en su capítulo 3, versos del 17 al 18. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es ante todo recta, pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlo. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. Sin embargo, el justo vive la conducta de Yeshua, como dice Filipenses en su capítulo 2, versos del 3 al 8. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpense cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Precioso el llamado a la acción que nos hace este mensaje del banquete de vida hoy, es poner toda nuestra confianza en Jehová, quien es nuestra ancla en medio de persecuciones y desafíos, como ungidos, cortados y apartados que servimos en espíritu, alma y cuerpo a la cabeza. Eliezer en la tierra de Abraham es como ver a Abraham en su propia tierra. El clamor de Eliezer es el mismo clamor de Abraham, servidor que toma sobre su vida la carga de responder sobre la genética de Abraham, y lo podemos ver en Génesis capítulo 24. Ezequías, quien recibió una carta amenazante del rey asirio Sennacherib, ordenándole que se rindiera o lo destruía, buscó ayuda en Jehová, y un ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios por la noche, y lo podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 19. Nehemías tuvo oposición y amenaza en la construcción de las murallas del templo. Se mantuvo en el propósito y salió adelante la obra. Pedro, Juan, Pablo y otros más, a pesar de todos sus padecimientos, embestidos por la autoridad de Jehová, fueron librados de todos ellos, porque caminaban según su voluntad. Sabemos que Jehová preserva la vida de sus ungidos y juzga a los impíos, como nos lo dice el Salmo 91. Moramos a la sombra del Omnipotente. El Salmo 121, del verso del 1 al 8, el justo dice: dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso. No duerme tu guardián, jamás lo rinde el sueño, o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. La invitación, preciosos amados, es en esta reflexión a una respuesta activa. Preciosos, somos payasos de Satanás cuando vivimos por apariencias externas, reflejando al mundo la carne y el demonio. Tenemos la antiunción por no reflejar a Cristo, por vivir contrarios a su palabra, haciendo obras malas que nos hacen desconocer a sus enviados y el mensaje de salvación que ellos portan. Preciosos, somos ungidos de Jehová cuando aceptamos el llamado para cumplir su propósito, que no viene en voluntad propia, sino que es parte del plan de salvación para nuestras vidas y la humanidad. Por obedecer, recibimos autoridad y poder de nuestra cabeza, que nos da posición de privilegio para servirle como eclesía, que refleja su mismo espíritu, instruye su palabra, que la hace importante en el reino de los cielos. Recuerda, si quieres tener mayor información y mayor discernimiento de la palabra del día de hoy,
en el link que está debajo, ahí en la descripción. Allí puedes ver la hermenéutica completa del día de hoy. Entonces podemos concluir, preciosos, somos llamados a ser grandes o los más importantes en el reino de Jehová, no a través de la búsqueda de poder o reconocimiento propio, sino mediante la comunión con la fuente legal que nos lleva a obedecer y prestar un servicio humilde y fiel, guiados por el Ruach HaKodesh. La verdadera grandeza se manifiesta en obediencia y fidelidad a Jehová y a su palabra de vida, incluso en medio de oposición y dificultades. Recordemos siempre, nuestra confianza está en Jehová, quien nos sostiene y nos defiende. Bendiciones, preciosos reyes, somos bendecidos por Yeshua. Vivamos como verdadera eclesía, reflejando la cultura del reino en palabras y obras, siendo luz en un mundo oscuro. Recuerda darle me gusta a este mensaje, suscribirte al canal si aún no te has suscrito, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Comenta el minuto de impacto y sobre todo comparte este mensaje para que otros también lleguen a hacer luz, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.